Si estos videos son una bendición para usted y si me quiere apoyar, ingrese a mi página de Patreon. Solamente $5 al mes me ayuda mucho. Y también mis libros están de venta en Amazon.com. Los vínculos están en la descripción. Gracias, hermanos. La hora por fin había llegado y Dios cumpliría su promesa dada a Abraham en el pacto. Israel iba al punto de heredar la tierra prometida. Moisés se había muerto. A causa de su pecado, Dios no le iba a permitir entrar en la tierra prometida de Canaán. Lo vio de lejos, pero después se acostó y entró su reposo eterno. Josué tomaría su lugar. Dios levantó este guerrero sabio para guiar a Israel adentro de la tierra prometida. Era un tiempo trascendental. Desde que Dios había llamado a Abraham fuera de las tinieblas en Ur de los Caldeos, Israel estaba viendo hacia adelante a esta promesa. Y ahora que Dios había librado a la nación de su esclavitud en Egipto, el gran momento estaba al punto de llegar. Y la verdad espiritual de este gran evento no se puede perder. El significado del pacto no se puede pasar por alto. Dios hizo un pacto con Abraham y le dio 4 promesas: tierra, hijos, bendición y al principio, Emmanuel, yo seré su Dios. Abraham dejó su hogar creyendo Dios. Y fue una tierra que no conocía. Dios le prometió simiente, hijos, y que haría una gran nación de él. Dios prometió darle una tierra nueva, lo que es Canaán. Es interesante notar que en el libro de Hebreos, el autor dice que Abraham no estaba buscando una tierra en este mundo, algo terrenal, no. Él tuvo su mente fijada en las cosas más allá. Abraham estaba buscando Canaán espiritual, la tierra en los cielos. Y vemos que Canaán terrenal, donde Josué iba a guiar la nación de Israel, es un tipo de Canaán espiritual y nuestro reposo eterno. Este siervo fiel, Josué, estaba buscando esta herencia para todo el pueblo. Dios prometió bendecir a Abraham y su familia, sus descendientes, su simiente. Y la bendición era múltiple. Israel viviría en paz en la tierra prometida. La amenaza de los vecinos estarían eliminadas. Las bestias feroces de la tierra no iban a atacar a Israel. Sus hijos jugarían con gozo y la tierra daría grandes cosechas. Y tal vez la promesa más importante del pacto es el principio Emmanuel, Dios con nosotros. Una promesa que aparece en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El creador del universo prometió estar en comunión íntima con su pueblo. Esto es algo que ningún otro pueblo puede conocer. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, este es el fondo de Josué. Josué está al punto de guiar la nación adentro de la tierra prometida que Dios había prometido a Abraham hace muchos años. Y después que Abraham murió, Dios levantó otro líder, Moisés, y Dios hizo un pacto con él. El pacto es lo que unifica toda la Biblia. Es la estructura de la palabra de Dios. Cada pacto es una continuación del anterior. Y Dios dio la ley a Moisés. La ley separó a Israel de todas las otras naciones de la tierra, santificándoles. Dios dio esta ley
para separar a Israel. Dios es santo. Su iglesia tiene que ser santa. Y Dios dio la ley por este propósito. Josué estaba ahí cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos en las 2 tablas. Josué también subió, pero no al tope, no a la cima con Moisés. Allá él se fue solito. Y Moisés estaba encima del monte, en la presencia de Jehová, el único Dios vivo y verdadero, en medio de truenos y relámpagos, fuego y humo, una nube gruesa y temblores que movieron la tierra debajo de sus pies. Dios es un Dios feroz y temible. Ahora, estamos al punto de entrar a la tierra prometida aquí en Josué. Vamos a leer versículos 1 y 2. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Leemos aquí en versículos 1 y 2 en el primer capítulo sobre estos 2 hombres grandes de la fe, Moisés y Josué. Moisés representa la ley. Aquí dice, Moisés está muerto. La ley no puede entrar a la tierra prometida. La ley no puede guiar a nadie al cielo. La ley no trae perdón de pecado. Todos caerán intentando obedecer los 10 mandamientos para heredar la vida eterna. Entonces necesitamos ver las verdades espirituales de lo que estamos leyendo aquí. No es verdad lo que dijo Pelagio sobre el pecado original no manchando al hombre y que el hombre no puede ganar la vida eterna por obediencia y buenas obras. Él dijo que esto sí es posible. Tampoco es bíblica la doctrina de perfeccionismo de John Wesley. Todos pecaron. Nadie puede cumplir la ley. Nadie puede vivir sin pecado, intentando merecer la salvación por obedecer los 10 mandamientos. Es imposible. Solo Jesús ha cumplido la ley. Él es perfecto. Dios mismo, quien no puede pecar porque es contra su naturaleza. Moisés no podía entrar a la tierra prometida porque él representaba la ley. Y la ley no da descanso. Las promesas del pacto de Abraham, el descanso en la tierra prometida de Canaán. La ley, en cambio, tiene otra función. El trabajo principal de la ley es enseñar al pecador qué es exactamente esto, un pecador. Enseñarle que no puede recibir salvación por medio de guardar la ley, obedecer a los mandamientos de Dios, porque siempre fracasa. Cuando la ley dice, no codicies, y el hombre ve a sí mismo codiciando las posesiones de sus vecinos, la ley le mata, está condenado. Esta es la función principal de la ley. Es como un profesor que nos enseña que necesitamos a Jesús. De nosotros mismos no podemos hacer nada. Y por eso leemos aquí, Moisés está muerto, dice la Biblia. La ley no puede entrar a la tierra prometida. Por medio de obedecer los 10 mandamientos, nadie va a recibir la vida. Pero Josué, él representa la gracia. Su nombre en el griego es Jesús. Y Josué, este nombre significa Jehová salva. Entonces hay un gran contraste entre estos 2 hombres. Necesitamos analizar el nivel espiritual que está pasando aquí en capítulo 1.
Moisés, muerto, no puede entrar. Josué, quien representa un tipo de Jesús, representa la gracia. Él va a guiar al pueblo adentro de la tierra y dar reposo al pueblo en Canaán. Dios será su Dios y el pueblo de Israel recibirá las bendiciones prometidas, abundancia, paz y gozo en la tierra. Estas promesas terrenales dadas en el pacto de Abraham son promesas graciosas. Dios escogió a Abraham por su gracia. ¿Qué estaba haciendo Abraham en Ur de los Caldeos cuando Dios le llamó? ¿Qué estaba haciendo? Abraham estaba adorando el dios Luna. Todos en Ur de los Caldeos estaban haciendo esto. Pero Dios llamó a Abraham por su gracia. A todos, a los que Dios llama, es por su gracia. No hay nada bueno en nosotros. ¿Qué es la razón que Dios nos llama? Es por su gracia. Y Dios entregó estas 4 promesas a Abraham por su gracia. Tierra, hijos, bendición y al principio, Emmanuel, yo seré tu Dios. Entonces ahora es Josué quien va a guiar a Israel adentro de la tierra prometida. Estas promesas fueron dadas hace mucho tiempo. Y ahora Dios va a entregar las promesas a Josué y al pueblo de Israel. Josué es un tipo de Cristo. Solo en Jesús podemos recibir las bendiciones del pacto. Jesús cumplió toda justicia. Él alcanzó todos los requisitos de Dios, nunca pecó. Hizo lo que nadie más podía hacer en toda la historia del mundo, lo que es vivir una vida sin pecado. Y como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, Jesús murió por los pecados de su pueblo. Mientras colgaba de la cruz con su sangre, regando en la tierra debajo, Jesús llevó el pecado de su iglesia en su propio cuerpo. El que no conoció el pecado, se convirtió en el pecado por nosotros. Él sufrió el castigo que cada uno de nosotros merecemos por nuestro pecado, lo que es la muerte. Esta es la condenación del pecado. Pero Jesús sufrió en nuestro lugar. Jesús murió en nuestro lugar. Esta transferencia del pecado, que Jesús llevó nuestro pecado fue transferido, imputado a Él, viene por medio de la fe. La fe es el medio por la cual el pecado del creyente va a Jesús, sobre Jesús, en su cuerpo. Y Él murió a causa de este pecado. Pero eso no es todo, porque la Biblia dice que no hay justo, pero para entrar al cielo hay que ser justo. Además de llevar nuestro pecado, Jesús nos da algo. La justicia de Cristo, porque no hay justo. La justicia de Cristo está transferido a nosotros y necesitamos la justicia de Cristo para entrar al cielo. Es una justicia ajena. No es nuestra justicia, sino pertenece a Jesús. Pero por medio de la fe recibimos su justicia y Él recibe nuestro pecado y murió por nuestro pecado. Esto es el plan de Dios. Para entrar al cielo hay que ser justo, hay que recibir la justicia de Cristo. Y mientras el creyente ahora está arropado en el manto blanco de la justicia de Cristo, es posible, es capaz de heredar las bendiciones y la promesa de la vida eterna. Esto es lo que vemos en Josué. Las promesas terrenales hechas a Abraham tienen un significado profundo y espiritual. La tierra que Abraham estaba buscando más no era terrenal, no era Canaán.
sino la herencia era celestial que Dios iba a otorgar a todos los creyentes por medio de Jesús. Entonces vemos, todo esto es un tipo de la vida espiritual del creyente. Por esa razón podemos de verdad decir con el apóstol Pablo en Romanos que nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe en Jesús. Canaán es un símbolo de la herencia eterna del creyente, su mansión en el cielo, Edén restaurado, de cual todos los creyentes anhelan en estas tiendas de carne. Pero eso no es todo. ¿Se acuerdan las 4 promesas? Las 4 promesas en el pacto de Abraham son hijos. Además de eso, son bendición. Las 4 promesas, tierra, hijos, bendición. Y en la tierra, Dios iba a bendecir a su pueblo. Las bendiciones en el tiempo del pacto viejo era abundancia, cosechas grandes. Era paz en la tierra. Los enemigos de Israel no les iban a venir para atacar. Era gozo. Sus hijos podían jugar fuera de las tiendas. Pero para nosotros, hoy en día, las promesas son espirituales. Todas las promesas se cumplen en Jesucristo. Como ya dije, por medio de fe en Jesús, nosotros heredamos la tierra, Canaán espiritual en el cielo. Nosotros somos hijos de Abraham por fe en Jesús, como el apóstol Pablo nos enseña. Las bendiciones de nosotros hoy en día no son terrenos, no son cosechas grandes y abundancia, no. Nuestras bendiciones hoy en día son, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo. Nuestras bendiciones son espirituales hoy en día. Y igual queda al principio, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando nosotros vemos a Jesús, seremos transformados. Todas estas promesas vienen por la gracia de Dios, que uno hereda por medio de la fe. Versículo 1, aquí en Josué capítulo 1, muestra el contraste. Moisés muerto. La ley no salva. Josué va a guiar al pueblo adentro de la tierra prometida para recibir esta herencia. Él será el mediador de las promesas graciosas de Dios. Es un hecho interesante que versículo 1 dice que Josué era el ministro de Dios o de Moisés o su siervo. Jesús también vino como un siervo y Josué entrenaba debajo de Moisés antes que estuvo listo para asumir un cargo más importante. Este es un principio en la iglesia, también es un principio bíblico. Todos somos siervos. El postrero será primero y el primero será el postrero. Dios ha dado a cada creyente por lo menos un don que este creyente necesita utilizar adentro de la iglesia para la edificación de los hermanos. Y ninguna persona debe pensar que es demasiado importante para barrer la iglesia. Cuando una persona es fiel en las cosas pequeñas, después Dios entrega cosas más importantes, responsabilidades más importantes. Esto es lo que vemos aquí con Josué. Él estaba el siervo, el ministro de Moisés, y ahora es el líder de la nación, tal como era Moisés. Dios le encargó con cosas de mayor importancia. Esto no era la primera vez que Josué consideró entrar a Canaán. En el libro de Números leemos acerca de los espías, quienes entraron a la tierra prometida para examinar a la gente viviendo allá. Y ellos dijeron, los espías regresaron, son gigantes, son grandes, son fuertes. No hay cómo heredar esta tierra. Vamos a perder.
Pero habían dos quienes confiaban en Dios. Habían Dios quienes confiaban en las promesas que Dios había dado al pueblo. Josué y Caleb. Ellos querían entrar a Canaán. Ellos sabían que Dios iba a darles lo que Él había prometido antes. Pero el pueblo dijo que no vamos a entrar, no podemos ganar. Este pueblo era un pueblo incrédulo. Y por esa razón sus cuerpos se cayeron muertos en el desierto. Ni uno de ellos entraban Canaán. Solo Josué y Caleb, solo dos de la generación incrédula entraban a la tierra prometida para disfrutar las promesas del pacto. Ahora leemos versículo 3 en Josué capítulo 1. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hay un cambio importante aquí en versículo 3. Dios está hablando con Josué sobre la tierra. Y hasta este punto, Dios había dicho que dará a Israel la tierra. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Ahora dice, yo os he entregado. Está cumplido, Dios ya lo ha hecho. Ahora es el deber de Israel para entrar y tomar posesión de la tierra. Antes vimos la ley y la gracia son opuestos. No pueden existir juntos en la salvación. Pero aquí es donde vemos que los dos se juntan. La ley y la gracia existen juntas. En esta forma, Dios bendice la obediencia y castiga la desobediencia. Este es un principio en toda la palabra de Dios. Las promesas hechas a Abraham e Israel eran promesas graciosas. Pero la única manera que ellos van a heredar las promesas es por la obediencia. Y vemos esto. Israel, antes en el libro de Números, no querían entrar a la tierra prometida. No obedecían a Dios. Cayeron muertos. No heredaban la tierra. La generación incrédula, por su incredulidad, no heredaron las promesas, no confiaban en Dios, no tomaban posesión de la tierra prometida, porque tenían miedo. No vieron a Dios suficiente poderoso para dar la tierra a ellos. ¡Qué tristeza! Veremos la misma cosa mientras leemos el libro de Josué. Cuando Acán tomó del anatema, Dios castigó todo Israel. Dios los dijo no tomar ninguna cosa de sus enemigos. Y Acán desobedeció. Escondió el oro y el manto babilónico en su tienda. Escondido de sus compatriotas, pero Dios ve todo. Tan pronto que este pecado fue removido del pueblo, Dios dio la victoria a Israel. También vemos la ley y la gracia juntándose en estos versos de Josué capítulo 1. Leemos ahora versículo 5, lo que dice: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué recibe estas promesas graciosas de Dios. Y Josué será victorioso porque Dios estará con él. Este es el principio Emmanuel. Vemos aquí otra vez. Al punto de entrar a la tierra prometida, Dios dice en voz alta la promesa más importante del pacto otra vez: yo soy tu Dios, yo estaré contigo. Dios es el que da la victoria. Sería importante para Josué recordar esto cuando enfrentaba las espadas resplandecientes de los pueblos en Canaán. Josué continuaría a conquistar en el nombre de Jehová. Fe traerá la victoria. Este es el tema principal de este libro de Josué.
venciendo por medio de la fe. La fe es evidente por las obras. Santiago dijo, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe verdadera obedece. La fe verdadera tiene obras. Ahora, leemos versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Josué, vemos aquí, tiene que obrar para recibir las promesas. Las promesas son promesas de gracia, son graciosas. Pero eso no significa que Josué no tiene deberes. Sí tiene deberes. Esfuérzate y sé valiente son las palabras exactas. Dios le está diciendo, confía en mí, Josué. Esta es la clave a la vida victoriosa, fe en Dios. La fe se manifiesta por medio de las obras. La fe verdadera obedece a Dios. Esta es tan verdadera para nosotros hoy como era para Josué hace muchos años. Dios no va a botar piedras grandes sobre los enemigos de Israel si ellos no le hacen caso, si ellos no obedecen, si ellos no guardan su palabra. No, vemos en la Biblia, en Josué, vemos en Jueces especialmente, cómo Dios castiga al pueblo cuando desobedecen. Sí ha dado promesas, pero la forma de heredar las promesas es por medio de fe en Dios. Y fe verdadera obedece. Jesús dijo a sus discípulos, toma tu cruz y sígueme. La cruz de Cristo era el sufrimiento y la muerte. Nosotros no debemos esperar algo diferente. La Biblia específicamente nos dice que si vamos a vivir una vida piadosa, si vamos a seguir las pisadas de Jesús, que vamos a sufrir la persecución. Tenemos que quedarnos fieles cuando esta persecución y oposición viene a nosotros. Josué es un buen ejemplo bíblico a seguir. Dios le da la clave al éxito en los siguientes 3 versículos. ¿Cómo vivirá Josué la vida victoriosa? Escuchemos a las palabras del Dios más sabio en versículos 7 a 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios manda a Josué a obedecer su ley. Gracia y ley duermen juntos. Los dos están casados. No pueden estar separados. La gracia resulta en la obediencia a la ley de Dios. Y donde no hay gracia, tampoco habrá obediencia. Algunos dicen que los 10 mandamientos no están en efecto hoy en día. Que dicen que la Biblia dice que no somos bajo la ley. Pero cuando yo leo el Nuevo Testamento, yo leo 9 de los 10 mandamientos. Y lo que significa que no somos bajo la ley, significa que no somos bajo la condenación de la ley. Porque la ley trae condenación a toda persona que no tiene fe en Jesús.
En cambio, ellos que no son bajo la ley, sino bajo gracia, están libres del poder de la ley, de la condenación de la ley, de la muerte que la ley trae. No somos bajo la ley, es verdad. No estamos en el dominio de la ley, en la esfera de la ley, sino estamos en la esfera de la gracia. Ahora somos bajo gracia, libres de la ley. No significa que no tenemos deberes y mandamientos para guardar como cristianos en el Nuevo Pacto. Lee el Nuevo Testamento, lee las cartas de las epístolas del apóstol Pablo. Están llenos de mandamientos. Pero el cristiano en Jesús está libre de la ley. Dios dice a Josué que él será próspero. Obedeciendo la ley, no puede quitar las manchas del pecado. Pero una vez que una persona ha creído en Jesús, la obediencia resulta en bendición. Y como dije antes, en el tiempo del antiguo pacto, las bendiciones eran mayormente terrenales, abundancia en la tierra, cosechas grandes. Paz de los enemigos y las bestias feroces no iban a atacar a Israel. Dios iba a proteger a su pueblo. Hoy en día nosotros no tenemos esas promesas. Nuestras promesas son espirituales. Entonces, déjanos concluir con el consejo más práctico que podemos encontrar en toda la Escritura. Y aquí aparece, en versículo 8. Las Escrituras necesitan ser nuestro enfoque. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia es la única revelación de Dios para nosotros hoy en día. Ya no habla a nosotros por medio de profetas. Jesús no está caminando en la tierra en medio de nosotros. Sola Escritura era la llamada de la Reforma. Nosotros tenemos que pelear para guardar este llamada viva hoy en día. La Biblia es la única arma ofensiva en la lista que aparece en el libro de Efesios, de la armadura del cristiano. Es la espada del Espíritu y con esta nosotros cortamos a nuestros enemigos. Nos enseña cómo vivir una vida agradable a Dios, cómo vencer a Satanás, cómo vivir la vida victoriosa. Y esta es el tema principal de este libro de Josué. Aquí tenemos la respuesta a cómo cumplir este deber. La fe manifestada en obediencia es la única manera. Dios nos dice a meditar en la Escritura día y noche, tal como David dice en los Salmos. Podemos estar como Daniel, arrodillándonos delante del trono de Dios 3 veces diario. El culto tiene principalmente 3 formas. Tiene las reuniones adentro de la iglesia, con todos los santos de Dios congregados para adorarle, escuchar su palabra. Otra forma de la adoración, de cual todo cristiano necesita hacer, es culto familiar. Es adoración entre todos los miembros de la casa, entre la familia. Y esto también es un deber diario. Nosotros
necesitamos enseñar a nuestros hijos el buen camino que va al cielo. Si es algo que no está haciendo en este momento, es algo que necesita comenzar. Y la tercera forma de adoración es individual. Es cuando nosotros, como Jesús dijo, entramos a nuestro cuarto, cerramos la puerta y pasamos tiempo solos con Dios. Estas son las tres formas de adoración que todo cristiano necesita cumplir. En la iglesia, en la familia y solo. Hay muchas pruebas de fuego en la vida cristiana. Y Dios mismo envía estas pruebas a nosotros. Necesitamos estar preparados. No es nuestra meta para huir, para escapar de estas pruebas. Nosotros necesitamos enfrentar a estas pruebas sabiendo, como dice en el siguiente versículo, en versículo 9, aquí en Josué 1, que Dios está con nosotros. Y cuando Él envía la prueba, como oro resplandeciente en el fuego, nuestra fe verdadera va a resplandecer. Tal como Josué era al punto de entrar a la batalla, y Dios le dice, medita en el libro de la ley día y noche. Él añade esta otra promesa graciosa, yo estoy contigo. Estas palabras están habladas tanto a José como a nosotros. Este libro es nuestro libro. Dios nos lo ha dado para fortalecernos y purificarnos. Y en versículo 9 él dice, no tengas miedo. Josué muy fácilmente podría tener estas emociones, lo que dice Dios aquí. No temas ni desmayes. Había mucha oposición contra este hombre santo de Dios, el buen siervo, quien reemplazó a Moisés. Por eso, Dios le da estas palabras de consuelo, repitiendo la gran promesa del principio Emmanuel, yo estoy contigo. Nada nos puede quitar de la mano del Dios poderoso. Él nunca nos va a desamparar ni dejará. Nada nos puede robar de su mano. Nosotros estamos seguros en la mano de Jesús. Y la palabra es la fuente de nuestra fuerza. Entonces, déjanos seguir adelante como Dios manda, con la palabra en nuestras mentes, en nuestros labios. Conquistadores fieles, obedeciendo a Dios en todas las cosas.